Buenas tardes, mi nombre es Natalie Guzmán, estudiante de Psicología de la Universidad César Vallejos. El tema a tratar es el concepto del cambio, a cargo de la docente Magíster María del Pilar Alejos Balqui. Concepto del cambio. ¿Qué es el cambio? El cambio es cualquier modificación o movimiento de un plano a otro. El cambio es fácilmente perceptible dentro de un contexto y es llevado a cabo en función al desequilibrio provocado para alcanzar una homeostasis. El cambio es una situación en donde se dejan determinadas estructuras y procedimientos para poder adquirir otras que permitan la adaptación al contexto en el cual se encuentra el sistema y poder así lograr una estabilidad. Como podemos observar en el gráfico, nos encontramos con la situación actual frente al cambio para obtener la situación deseada. Un cambio se lleva a cabo de la siguiente manera, en 3 etapas. La primera, el descongelamiento. Aquí va a ocurrir las siguientes sensaciones, ansiedad, duda, desequilibrio, insatisfacción y hábitos que obstaculizan el cambio. Se va a presentar la siguiente etapa, movimiento. Aquí va a ocurrir también desequilibrio, pero inestructura, inestabilidad, inseguridad e incertidumbre. Posterior al movimiento, el recongelamiento, donde aquí ya va a haber una sensación de homeostasis, claridad de la situación, equilibrio y mayor adaptabilidad. En un cambio se puede presentar la resistencia al cambio. ¿Qué es la resistencia al cambio? Es una reacción esperada por parte del sistema que frente al estar en un estado de equilibrio percibe como amenaza percibe como amenaza de su inestabilidad, y se le va a ver reflejado como una incertidumbre porque el cambio va a acarrear consigo ciertas modificaciones. Podemos definir a la resistencia al cambio como las fuerzas restrictivas que obstaculizan este cambio, tal como podemos observar en el gráfico. Las fuerzas restrictivas frente a las fuerzas impulsoras. La resistencia al cambio nos habla de tres, nos proporciona información sobre el sistema y la organización en 3 niveles. Nos habla de la importancia que el sistema le va a conceder o le concede al cambio. Nos informa sobre el grado de apertura que la organización tiene frente al cambio. Y facilita la detención de los temores que el sistema experimenta y los efectos que éste presente. Va a haber manifestaciones frente al cambio, en las cuales son cuestionar cualquier detalle, por pequeño que sea, frente al cambio. Extremar dudas en cuanto a la necesidad del cambio, si es que hay o no una necesidad de este. Convertir en ridículo o en burla dicha iniciativa. Remitir al proyecto a la aprobación. Fingir indiferencia. Postergar el estudio de dicho proyecto. Recordar con nostalgia el pasado. Resaltar las consecuencias que trae consigo el cambio. Abstenerse de colaborar. Desacreditar los iniciadores de este cambio. O sea, en este caso, desacreditar a los iniciadores de este cambio, ¿no? Destacar los contratiempos que puede presentar dicho proyecto
y expresar, por ejemplo, un yo te aviso. La resistencia del cambio de un individuo. ¿Por qué se da la resistencia del cambio? Influyen variables psicológicas frente a la resistencia del cambio en un individuo, las cuales son la percepción, hábitos, miedo, apego a lo conocido, la estabilidad y el apego a lo elaborado por el mismo individuo. En la percepción, tenemos bueno, la percepción es un proceso por el cual los estímulos se organizan y agrupan de manera que sean significativas para la persona. El individuo va a percibir a través de un filtro psicológico, que puede ser la clase social, la socialización, la educación, experiencias previas del individuo, necesidades, sueños, aspiraciones, temores y herencia, los cuales, cuya información se va a originar algunos mecanismos, como la clasificación por estereotipos. Esto va a ser la tendencia a percibir en función a lo aprendido previo. La selectividad de la percepción, o sea, que el individuo va a percibir aquellos que confirmen impresión y rechazar lo que no le impresione. Efectos de un rasgo individual. Bueno, esto consiste en que el individuo va a llegar a conclusiones o a generalizar todo. En el siguiente, bueno, los hábitos, que es otra variable psicológica que está en la resistencia del cambio en un individuo. Bueno, estos constituyen un obstáculo por el grado de solvencia que los caracteriza, porque un cambio de hábito implica mayor inversión de energía, es decir, llevar a cabo un esfuerzo adicional por parte del individuo. El miedo a lo desconocido, porque se sabe el hoy, pero el mañana no está aquí. El mañana es un misterio, una fantasía. De tal modo que muchas personas prefieren no afrontar ese riesgo a encontrar tanto sorpresas malas como buenas, por lo cual se inclinan a permanecer en el lugar donde se encuentran hasta hoy. La siguiente variable, el apego a lo conocido. Como dice el dicho, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Bueno, esto aplica porque una vez el individuo haber vivenciado el éxito que se obtiene con determinada acción, se convierte para él en un hábito y posteriormente se instala en él. La estabilidad también es otro de las variables psicológicas. Y por último, el apego a lo elaborado por el mismo individuo. Porque al ser el individuo el autor de determinada situación, este cambio va a convertirse en un desprestigio y hasta en se va a ver reflejado para él como una poca valoración para su esfuerzo. La resistencia al cambio a nivel social existe, y existen dos razones principales para que la resistencia al cambio se dé a nivel social. La primera es la conformidad con las normas, porque las normas sirven para regular y controlar la conducta de los individuos de un grupo. Por esto, al momento de presentarse dicho cambio, se manifiesta en la resistencia dada a la amenaza a la estabilidad que hasta hoy se tiene. La siguiente razón es la cultura en la organización, ya que esto es lo que le da unidad e identidad a la vida de una organización. Por esto, cuanto más grande sea la diferencia entre los nuevos valores y actitudes
entre los nuevos valores y actitudes anteriores, mayor será la resistencia. Se puede disminuir la resistencia al cambio. Podemos tener en cuenta los siguientes puntos. El primero, escuchar las experiencias de resistencia y manifestar empatía, lo cual quiere decir ponerse en el lugar del otro. Generar información de hechos, necesidades, objetivos y efectos del cambio. Reducir incertidumbre e inseguridad. Buscar la raíz de la resistencia. No de frente querer buscar por qué la resistencia, ¿no? O detener, mejor dicho, la resistencia, sino buscar la raíz de esta. ¿Por qué se presenta la resistencia? No imponer el cambio. Hacer de este cambio un cambio participativo. Establecer el diálogo. Crear un compromiso común. Y por último, plantear costo-beneficio de este cambio. Pero ¿qué se puede hacer si un individuo o organización se resiste al cambio? En cuanto a la resistencia y qué acción correctiva tomar, tenemos lo siguiente. Entre la resistencia, no sabe. ¿Qué acción correctiva tomar? Podemos clarificar, informar y educar. Como resistencia tenemos el no puede. Podemos proporcionar herramientas y habilitar. Como resistencia tenemos que no cree en el cambio. Podemos involucrar y hacer que participe. Pero si se presenta él no quiere, pues no hay cambio. Hay condiciones que favorecen el cambio. Existen factores que pueden apoyar la iniciativa del cambio de un individuo o una organización. Por ejemplo, un individuo o organización se encuentran hartos de la situación actual. En esto se libera una energía encaminada a la utilización de recursos disponibles, siempre y cuando se tenga la claridad de la situación deseada. Un cambio tiene que ser un cambio planeado. Y un cambio planeado está constituido por esfuerzos deliberados encaminados a eliminar una situación insatisfactoria a través de la planificación de una serie de fases, acciones y estrategias que resultan de un análisis profundo del sistema total. El sistema experimenta ciertos desequilibrios, ya que los modelos de comportamiento hasta el momento adoptados no satisfacen las necesidades. En un cambio planeado se lleva a cabo un análisis profundo de la situación, como ya lo había mencionado, que permita identificar los aspectos insatisfactorios y determinar al mismo tiempo el punto ideal al que se quiere llegar, es decir, a la situación deseada, resultando más fácil determinar las acciones intermedias entre el estado actual y el estado deseado. ¿Por qué la necesidad de planificar un cambio? Para lograr efectos duraderos, para obtener un cambio participativo, para aplicar un cambio acorde a la situación deseada, para aplicar herramientas adecuadas, para establecer metas deseadas y predecir efectos posibles del cambio, para manejar la resistencia al cambio. Porque esto es necesario cuando existen cambios rápidos y radicales para alcanzar la situación deseada a través de acciones y prácticas seguras.
Existe una relación entre el proceso del cambio y el procedimiento del cambio planeado. Como ya les había mencionado, en el cambio se presentan 3 etapas: el descongelamiento, el movimiento y el recongelamiento. En el descongelamiento, con relación al descongelamiento, con el cambio planeado tenemos el diagnóstico y la planificación. En el movimiento como proceso tenemos con relación al cambio planeado, se va a presentar la acción. Y en el recongelamiento, la evaluación del cambio planeado. ¿Y dónde se van a generar los cambios? Un cambio puede ser orientado hacia cualquier subsistema de dicha organización, sea este a nivel estructural, humano-social, administrativo o tecnológico. No se puede modificar algo en una parte del sistema sin afectar otra. Es decir, no se va a generar un cambio aislado. Pero ¿qué aspectos de los individuos dentro de una organización son más fáciles o difíciles de modificar? Como podemos ver en la gráfica, en cuanto a la resistencia, la más alta resistencia va a estar entre los comportamientos de grupo, comportamientos individuales, actitudes y valores, y va bajando en cuanto a resistencia entre cuanto a las habilidades, conocimientos y conceptos. Bueno, esto ha sido todo acerca de mi exposición, acerca del concepto del cambio. Muchas gracias.